Michael irrumpió en su oficina, cerrando la puerta con tal fuerza que el ruido resonó por toda la habitación. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras luchaba con el cajón inferior de su escritorio, finalmente sacando un paquete de cigarrillos arrugado. Al principio tuvo dificultades. Sus intentos de encender uno fueron obstaculizados por su inestable agarre. Cuando finalmente logró encenderlo, inhaló profundamente, el rush de nicotina estabilizando sus manos temblorosas y ralentizando su acelerado corazón. Aunque había dejado de fumar hace meses, las abrumadoras circunstancias de hoy hicieron que este desliz fuera perdonable. Mirando pensativamente por la ventana, los pensamientos de Mako vagaban por los capítulos de su vida. Durante 2 décadas, se había dedicado a la exigente pero gratificante profesión de la cirugía. Su decisión de convertirse en médico había sido firme desde joven, impulsada por un noble deseo de ayudar y salvar vidas. La escuela de medicina, que abrumaba a muchos, había sido un camino relativamente sencillo para él. Su aptitud excepcional le ganó el respeto del decano, una conexión que más tarde influyó en su empleo. Al unirse a un hospital estatal, rápidamente se estableció como un especialista hábil y competente. Su dedicación era evidente en su incesante búsqueda de conocimiento, estudiando libros de medicina y mejorando sus habilidades. Reconocido por su pericia, se le confiaron cirugías complejas, un rol que provocó envidia entre sus colegas. Susurraban sobre mecenas invisibles que ayudaban a su carrera, pero Mako permanecía imperturbable, dedicado a su profesión y acumulando una experiencia invaluable. Sin embargo, en medio de esta ilustre carrera, la vida personal de Michael había quedado en segundo plano. La vida familiar le eludía. Su único pariente era su madre, que siempre lo apoyaba. Su intensa dedicación al trabajo ahuyentaba a posibles parejas, dejándolo solitario en sus logros. Ahora, mientras estaba junto a la ventana, una nueva sensación se apoderaba de su corazón: miedo. Por primera vez en su carrera, un paciente había fallecido en su mesa de operaciones. Las circunstancias estaban fuera de su control. El estado crítico del paciente al llegar dejaba pocas esperanzas. A pesar de sus mejores esfuerzos, el resultado era inevitable. Preguntas atormentaban su mente. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo enfrentaría a la familia del paciente? Su mano, traicionando su agitación interior, temblaba visiblemente. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Absorbo en sus pensamientos. No respondió al principio. Los golpes persistentes finalmente lo llevaron a la puerta. Detrás de ella estaba la doctora jefa Samantha, una presencia imponente en sus 40 años, conocida por su mirada penetrante que parecía diseccionar el alma de una persona. Unos años antes, la relación entre Michael y Samantha había trascendido los límites profesionales, evolucionando hacia una relación romántica. Sin embargo, su romance fue de corta duración. A pesar de que Samantha comprendía profundamente las exigencias de una carrera médica, no estaba dispuesta a competir con la devoción absoluta de Michael hacia su trabajo. Después de unos años de convivencia, decidieron mutuamente separarse, retomando sus roles como colegas amigables. Cuando Samantha entró en la oficina de Michael, su expresión era severa pero preocupada. Observó el cigarrillo en su mano con una mezcla de desaprobación y comprensión. ¿No pudiste resistir?, inquirió. Su tono era sereno pero con un toque de empatía. Michael, visiblemente agitado, respondió: hay una razón. No puedo sacudirme la sensación de que pude haberlo salvado. La respuesta de Samantha fue tajante, pero su voz llevaba una calidez subyacente. Tranquilízate, lo hecho. Hecho está. Y sabes bien que era demasiado tarde para salvarlo. No es tu culpa. ¿Por qué atormentarte con culpa ahora? Lo sé, suspiró Mako pesadamente, pero es la primera vez que enfrento esto en mi carrera. No puedo dejar de culparme, aunque sé que es irracional. Ese no es el enfoque correcto, Michael, respondió Samantha, su mano descansando suavemente sobre la suya en un gesto de apoyo. Aceptar que no todos los pacientes pueden ser salvados es una realidad dura de nuestra profesión. Es una verdad difícil de aceptar, pero debes hacerlo. Mientras lidias con la culpa, hay aún pacientes que te necesitan. ¿Has considerado tomar un descanso? ¿Cuándo fue tu último descanso? La respuesta de Michael fue desganada. ¿Qué importa? Importa mucho, replicó Samantha, su voz subiendo con urgencia. Necesitas tomar al menos una semana libre ahora mismo. Estás vulnerable a caer en un estado depresivo, y no puedo permitir eso. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste las montañas? Un tiempo lejos, especialmente en el aire fresco de la montaña, podría ayudarte a despejar tu mente y a reencontrarte contigo mismo. Ella aconsejó sinceramente, Michael, recordando su afición pasada por el senderismo.
Vio la sabiduría en la sugerencia de Samantha. La idea de una escapada temporal a las montañas le resultaba atractiva, ofreciendo un respiro muy necesario de su agitación actual. Desde mañana, no vengas, te espero aquí de regreso el día 3. Vete a casa ahora y descansa, instruyó Samantha con firmeza. ¿Qué pasa con informar a la familia del paciente?, preguntó Michael, su preocupación evidente. Yo me encargaré. Es una situación delicada, y el paciente era un caso complejo. Estamos tratando de contactar a su esposa, pero parece que en este momento es inalcanzable. Entiendo que actualmente está fuera, explicó Samantha. Michael exhaló profundamente. Es inimaginable el shock que enfrentará al enterarse de la muerte de su esposo, dijo, su voz teñida de tristeza. Samantha le aseguró que se encargaría de todo. Esa noche, Michael se ocupó empacando una tienda de campaña y los elementos esenciales para su viaje, una distracción bienvenida de los eventos del día. A la mañana siguiente, se dirigió a las montañas, desconectándose deliberadamente del mundo al apagar su teléfono, buscando consuelo en la soledad de la naturaleza. Durante su retiro de una semana, procesó gradualmente y encontró paz con la situación. Al regresar al trabajo, Michael inmediatamente sintió un cambio en el ambiente. Los colegas intercambiaban miradas y susurraban a sus espaldas, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desaprobación, confundido e incómodamente creciente. Se preguntaba si este comportamiento extraño estaba relacionado con la muerte del paciente. Con una sensación de aprensión, se dirigió a la oficina de Samantha. Al entrar en la oficina, su corazón se hundió al escuchar la palabra despedido. La incredulidad y el pánico se apoderaron de él. Su respiración se aceleró, las manos temblaban incontrolablemente, y su corazón latía con una ferocidad que amenazaba con abrumarlo. La realidad de su situación, tan cruda e inesperada, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Las palabras de Samantha golpearon a Michael con el peso de la finalización. La viuda del paciente escaló la situación involucrando a los medios. Los periodistas me han estado persiguiendo sin descanso. El hombre al que operaste tenía conexiones significativas, poniendo a nuestro hospital bajo un escrutinio inmenso. No tuvimos más remedio que tomar esta acción. Michael, es una situación difícil, pero tu partida podría ayudar a aliviar las tensiones con la familia del fallecido. Michael se quedó allí aturdido, luchando por procesar la gravedad de la situación. Salió de la oficina de Samantha casi mecánicamente, con la mente entumecida por la incredulidad. En su propia oficina, empacó sus objetos personales en una caja, cada objeto un recordatorio de las 2 décadas dedicadas a transformarse de un estudiante de medicina entusiasta a un cirujano distinguido. Los recuerdos de gratitud, lágrimas de alegría y las innumerables vidas tocadas dentro de estas paredes inundaron su mente. Con el corazón pesado, cerró la puerta detrás de él, marcando el fin de una era. Se encontró sentado en su coche en el estacionamiento del hospital durante horas, perdido en un mar de pensamientos tumultuosos. Al mirar las redes sociales en su teléfono, fue bombardeado con publicaciones que lo etiquetaban como médico asesino. Críticos desde sus sillones especulaban sobre el caso del paciente, mientras otros lanzaban insultos y culpaban al hospital y a Michael por la tragedia. Todo el escenario se sentía surrealista, como un espectáculo de pesadilla del que no podía escapar. Al darse cuenta de su hambre, Michael encendió su coche y condujo al supermercado más cercano. Sus acciones se sentían automáticas, desconectadas del caos de sus pensamientos. El supermercado, a solo unos pasos de su casa, parecía un santuario mundano en medio de su agitación. En la tienda, Michael vagaba por los pasillos aturdido, su mente en otra parte mientras llenaba su carrito sin pensar conscientemente. Solo en la caja registradora se dio cuenta de que había reunido sin rumbo 3 bolsas llenas de comestibles. Sorprendido por su propia distracción pero incapaz de reunir la energía para devolver los artículos, pagó y salió de la tienda, sus movimientos lentos y pesados por el peso de los eventos del día. Disculpe, una voz llamó desde la distancia. Michael se sobresaltó momentáneamente, le tomó un segundo darse cuenta de que se dirigían a él. Al girar, vio a una mujer con ropa desgastada y raída, sosteniendo de la mano a una pequeña niña. Lo siento por molestar, comenzó la mujer, su voz teñida de renuencia. Está bien, ¿cómo puedo ayudarle?, preguntó Michael, sus dedos doliendo bajo el peso de las bolsas de comestibles. Estaba ansioso por regresar a casa, pero la evidente angustia en la voz de la mujer lo hizo detenerse. La mujer parecía vacilante, claramente incómoda con su petición. Odio pedir esto, pero ¿podría darme algo de dinero? Mi hija tiene mucha hambre y solo quería comprarle algo de comer, dijo.
su voz apenas por encima de un susurro. Mientras hablaba, la pequeña niña dejó escapar un suave gemido. La apariencia de la niña hablaba por sí sola, estaba notablemente desnutrida. Su delgado cuerpo y las ojeras pintaban un cuadro sombrío de su situación. La condición de la madre no era mejor. Michael era consciente de cómo algunas personas explotaban la simpatía de los demás con historias fabricadas de dificultades, pero al observar a la pareja, sintió una necesidad genuina en su comportamiento. No tengo dinero en efectivo, respondió Michael honestamente, su tono algo brusco. Miró las bolsas en sus manos, llenas de más comestibles de los que necesitaba. Pero puedo darte algunos de estos comestibles. No estoy seguro de por qué compré tanto, agregó, con un toque de ironía en su voz. Tal vez estaban destinados para ti, reflexionó, entregando una de las bolsas a la mujer. Los ojos de la niña siguieron la bolsa con una mirada de esperanza y anticipación, su expresión iluminándose ante la perspectiva de comida. La gratitud de la mujer era palpable. Muchas gracias, señor. Esto significa mucho para nosotros. No pediría si no fuera por mi hija. Ella ha estado enferma y no ha comido mucho, explicó, su voz llena de alivio y agradecimiento. Puedes ir a casa y cocinar algo para tu hija, dijo, comenzando a alejarse. Sin embargo, al distanciarse, escuchó la voz tenue de la niña. Pero mamá, no tenemos un lugar para guardar todas estas cosas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz teñida de preocupación. La madre rápidamente trató de hacer callar a su hija, instándola a mantenerse en silencio, pero su conversación ya había llegado a los oídos de Mako. Se detuvo abruptamente, las palabras de la niña resonando en su mente. Volviéndose, observó más de cerca a la madre y a la hija. La actitud de la niña era de un miedo tranquilo, sus grandes ojos traicionaban su vulnerabilidad. Impulsado por un profundo sentido de preocupación, Mako se acercó a ellas nuevamente. ¿De dónde son? ¿Qué les pasó?, preguntó, su voz suave pero insistente. La mujer, vacilante y claramente incómoda, comenzó a responder. Oh, no es nada, señor. Es solo que no tengo realmente un trabajo, dijo mientras los ojos de su hija se llenaban de lágrimas. Mamá tiene miedo de decirle a alguien que no tenemos a dónde ir. Señor, no quiero dormir bajo el puente otra vez. Por favor, ¿puede ayudarnos?, imploró la niña. Su mirada llorosa fija intensamente en Mako. La cruda honestidad en sus ojos y la desesperación de su súplica tocaron una fibra sensible en el corazón de Mako. La mujer, quizás avergonzada o abrumada por la franca confesión de su hija, intervino rápidamente. Lucy, por favor, no le hagas caso, señor. Muchas gracias por su ayuda, dijo apresuradamente, tratando de alejarse con los comestibles. Mako se quedó allí por un momento, observándolas alejarse. La difícil situación de la madre y la hija, tan marcadamente contrastada con su propia agitación personal, resonó profundamente en él. Se encontró contemplando su situación, sus propios problemas empujados momentáneamente al fondo por la urgencia de su necesidad. Aquí, esto debería ayudar. Puedes ir a casa y cocinar algo para tu hija, dijo, ofreciendo la bolsa de comestibles a la mujer. Mientras comenzaba a alejarse, escuchó nuevamente la voz tenue de la niña. Pero mamá, no tenemos un lugar para guardar todas estas cosas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz teñida de preocupación. La madre rápidamente trató de hacer callar a su hija, instándola a mantenerse en silencio, pero su conversación ya había llegado a los oídos de Mako. Se detuvo abruptamente, las palabras de la niña resonando en su mente. Volviéndose, observó más de cerca a la madre y a la hija. La actitud de la niña era de un miedo tranquilo. Sus grandes ojos traicionaban su vulnerabilidad. Impulsado por un profundo sentido de preocupación, Mako se acercó a ellas nuevamente. ¿De dónde son? ¿Qué les pasó?, preguntó, su voz suave pero insistente. La mujer, vacilante y claramente incómoda, comenzó a responder. Oh, no es nada, señor. Es solo que no tengo realmente un trabajo, dijo mientras los ojos de su hija se llenaban de lágrimas. Mamá tiene miedo de decirle a alguien. No tenemos a dónde ir, señor. No quiero dormir bajo el puente otra vez. Por favor, ¿puede ayudarnos?, imploró la niña, su mirada llorosa fija intensamente en Mako. La cruda honestidad en sus ojos y la desesperación de su súplica tocaron una fibra sensible en el corazón de Mako. La mujer, quizás avergonzada o abrumada por la franca confesión de su hija, intervino rápidamente. Lucy, por favor, no le hagas caso, señor. Muchas gracias por su ayuda, dijo apresuradamente,
tratando de alejarse con los comestibles. Mako se sorprendió por la inmediatez y sinceridad de la súplica de la niña. Mientras la madre apresuradamente alejaba a su hija, la niña seguía mirando hacia atrás, sus ojos transmitiendo un silencioso ruego de ayuda. «Esperen», llamó Mako, su voz cortando la distancia entre ellos. «Vivo a solo unas pocas cuadras de aquí. Mi madre generalmente se queda conmigo, pero actualmente está fuera de la ciudad. Hay una habitación libre en mi departamento. Vamos allí ahora y me pueden explicar todo. Pueden quedarse allí por un tiempo, al menos hasta que decidan qué hacer». «¿De acuerdo?», propuso. La mujer lo miró, visiblemente sorprendida por la oferta. «Pero ni siquiera nos conoce, y nosotros no lo conocemos a usted», respondió, una mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa en su voz. Michael, movido por su situación desesperada, insistió: «Miren a su hija, está temblando, por favor, solo suban al coche», instó, su preocupación superando cualquier vacilación. Mientras se dirigían a su departamento, Mako se recriminó por sus pensamientos iniciales de juicio. Estaba molesto por haber dudado de la autenticidad de su situación, aunque solo fuera por un momento. Al llegar, invitó a la madre y a la hija a su casa. Las invitadas se sentaron tímidamente en la sala de estar mientras Mako se apresuraba a la cocina para preparar algo de comer. La realidad de su propia situación, la súbita conmoción en su carrera y la incertidumbre de su futuro, se desvaneció temporalmente mientras se concentraba en sus inesperadas huéspedes. La vida, reflexionó Mako, era realmente impredecible. Mientras servía huevos revueltos con tomates a la niña, la observaba comer con una avidez nacida del hambre. Eso le arrancó una sonrisa. Como cirujano, Mako siempre había sentido una profunda empatía por los niños, habiendo presenciado las luchas de muchos jóvenes pacientes que luchaban por sus vidas. Esta pequeña niña, aunque su batalla era diferente, enfrentaba desafíos no menos difíciles. «Gracias, muchas gracias», dijo Lucy, su voz temblando de emoción. Mako respondió con una sonrisa gentil: «De nada, es mi trabajo proteger a niños como tú». Pero sus palabras se desvanecieron cuando una ola de tristeza lo invadió, recordando su reciente despido del hospital, un lugar que una vez había valorado, dirigido por una mujer a la que una vez había amado. Rompiendo el momento de reflexión, Michael se presentó: «Por cierto, mi nombre es Mako. Yo soy Amy, y esta es mi hija Lucy. Ella tiene 6 años», respondió la mujer, ofreciendo una sonrisa cansada. Preocupado, Mako preguntó más: «¿Cuánto tiempo llevan en esta situación?». «Han sido unas 2 semanas», comenzó M, su voz firme pero con un trasfondo de angustia. «Es por mi marido, para ser breve. Él bebe en exceso y cuando está borracho, se vuelve violento. Me he acostumbrado algo a eso, pero recientemente su agresión se intensificó». Michael se sorprendió por el tono objetivo de M acerca de una experiencia tan traumática. «¿Y estabas bien con eso?», preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. Amy lo miró con una sonrisa triste. «Es una pregunta común. El abuso comenzó poco después de casarnos. Harold era completamente diferente antes de eso, amable y cariñoso, pero luego cambió. Se volvió excesivamente celoso, siempre cuestionando mis movimientos y mi compañía. Despreciaba a mis amigos, lo que hacía más sencillo para mí simplemente quedarme en casa para no provocarlo. Amenazó con hacernos daño si alguna vez hablábamos del abuso. Escapamos mientras dormía. Nos quedamos en un hotel económico hasta que se nos acabó el dinero. He intentado encontrar trabajo, pero es difícil con una niña. Los empleadores asumen que eso afectará mi rendimiento», explicó M, con un tono de resignación. Michael miró a Lucy, quien ahora comía contenta un bollo. «¿Fuiste a la policía por el comportamiento de tu esposo?», preguntó Mako, su preocupación evidente. Amy lo miró con una expresión resignada. «Él es la policía. Mi padre podría ayudar, pero no puedo contarle. Me advirtió contra casarme con Harold desde el principio. La idea de admitir que tenía razón es demasiado humillante», admitió con una sonrisa melancólica. Mientras Michael absorbía su historia, no pudo evitar pensar en su propia madre. Recordaba cómo a menudo se sentaba en la cocina, con lágrimas corriendo por su rostro, joven y sin entender sus luchas. Intentaba consolarla, secando sus lágrimas con sus pequeñas manos. Ella sonreía a través de su dolor y lo abrazaba con fuerza. El paralelismo entre la situación de Amy y Lucy y su propio pasado con su madre era sorprendente. Sintiendo un fuerte deseo de ayudar, ofreció: «Pueden quedarse aquí conmigo. Mi mamá está fuera en nuestra pequeña granja a unas 20 millas de aquí y no volverá pronto. Pueden usar su habitación.
Ella es muy comprensiva y no se opondría. ¿De verdad? Amy lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y escepticismo. Me encargaré de las tareas del hogar a cambio, ofreció. No te preocupes por eso, solo concéntrate en descansar. No me debes nada, la tranquilizó Mako. Luego agregó, en cuanto a tu esposo, es importante denunciar sus acciones. Tal vez tengas que considerar divorciarte de él. La expresión de Amy se tornó de desesperación. Tengo miedo de que se lleve a Lucy. No tengo trabajo ni hogar mientras él tiene dinero, una casa y conexiones. Podrían otorgarle la custodia. Michael respondió con firmeza reconfortante. No siempre se trata de quien tiene más conexiones. Tengo amigos que pueden ayudar, abogados competentes. Incluso un juez que conozco. No estás sola en esto. Estarás bien, les aseguró, esperando aliviar algunos de sus miedos y ofrecerles una vislumbre de un futuro más esperanzador. Amy, envuelta en un sentido de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo, sintió una presencia reconfortante y fraternal en Mako. Permanecieron en la cocina, conversando hasta que el cansancio los venció. Amy, notando que Lucy se había quedado dormida con el murmullo de la televisión, la levantó cuidadosamente y la llevó a la habitación, agradecida por el refugio seguro que habían encontrado. Mientras tanto, Michael se encontró en una llamada telefónica con su madre, Ellen, que estaba visiblemente molesta. ¿Despedido? ¿Cómo pudieron despedir a un profesional como tú?, exclamó. Mamá, es complicado. Prefiero no hablar de ello por teléfono, respondió Mako, tratando de evitar profundizar en los dolorosos detalles. Entonces ven a la granja. Ahora tienes tiempo libre y realmente necesito tu ayuda. Hay mucho trabajo y es difícil manejarlo sola. ¿Vendrás? La voz de Ellen llevaba una mezcla de esperanza y necesidad. Michael dudó, pensando en Amy y Lucy. Le resultaba incómodo dejar a desconocidos solos en su apartamento. Aunque la historia de Amy parecía genuina, siempre existía una cierta incertidumbre, pero tampoco podía ignorar la petición de su madre. Te estaré esperando, hijo, ten cuidado, aconsejó Ellen antes de finalizar la llamada. Está bien, mamá, dijo Mako, suspirando profundamente mientras contemplaba sus próximos pasos. Te veré pronto, le aseguró Mako, aunque sus pensamientos estaban conflictuados. Acababa de despertar cuando recibió la llamada, y la conversación lo dejó completamente alerta. Decidió hacer un viaje rápido a la granja, confiando en que Amy y Lucy estarían bien en su apartamento. Entrando en la cocina, aún adormilado, Michael se sorprendió al encontrar a Amy ya levantada y activa. Había ordenado la cocina y preparado el desayuno, con una humeante taza de café esperándolo en la mesa. Perdona por tomar la iniciativa aquí, cuando oí que estabas despierto, pensé en preparar el desayuno, explicó Amy, con un toque de disculpa en su voz. Michael le sonrió cálidamente. Oh no, por favor siéntete como en casa. Honestamente no esperaba que prepararas el desayuno, pero lo aprecio, dijo, genuinamente agradecido. La sonrisa de Amy se amplió. He estado haciendo esto mecánicamente durante tantos años, pero hoy se sintió diferente, agradable, solo que no estaba segura de tus preferencias, como si comes huevos o no, añadió modestamente. Mako se sorprendió gratamente al ver el desayuno. Amy había preparado más que solo huevos, también había panqueques que lucían deliciosos. No había visto un desayuno tan abundante desde su niñez. Vaya, panqueques, hace años que no como estos. Me recuerdan a los que solía hacer mi papá. Después de que él y mi mamá se divorciaron, ella borró todos los recuerdos de él, incluida su receta de panqueques. Compartió, comenzando a comer. Amy asintió en comprensión. En realidad, aprendí a hacer estos de mi padre. Solía prepararlos los domingos, generalmente con mermelada de frambuesa. Siempre eran un deleite, recordó. ¡Qué coincidencia!, musitó Mako. Por cierto, ¿dónde está Lucy? ¿Aún está dormida?, inquirió. Oh, ha estado despierta un buen rato. Le di algunos lápices y papel. Está dibujando en la otra habitación. A Lucy le encanta dibujar y es bastante talentosa, respondió M, su rostro iluminándose al mencionar a su hija. Eso es maravilloso. Es importante nutrir esos talentos. Yo solía dibujar de niño también, pero eventualmente lo dejé. Tal vez debería comprarle algunos lápices de dibujo de calidad y un cuaderno de bocetos. Puedo conseguirlos más tarde, ofreció Mako pensativamente. Los ojos de Amy brillaron con gratitud. Eso sería increíblemente amable de tu parte. Michael entonces abordó el tema de su inminente partida. Necesito irme por unos días para ayudar a mi mamá en la granja.
pero por favor, tú y Lucy pueden quedarse aquí. Siéntanse cómodas. Hay mucha comida en el refrigerador. Y dejaré algo de dinero para cualquier extra que puedan necesitar, explicó, queriendo asegurarse de que se sintieran seguras en su ausencia. La incomodidad de Amy era palpable mientras reflexionaba sobre la confianza que Michael estaba depositando en ella. Nos estás dejando solas en tu apartamento, pero apenas nos conoces, dijo, con un toque de preocupación en su voz. Está bien, Amy, no te preocupes por eso, piensa en esto como parte de mi cuidado hacia ti y Lucy. Como un doctor con sus pacientes, la tranquilizó Michael con una sonrisa reconfortante. Amy, aún algo incrédula, logró sonreír. Está bien, gracias. Estoy sin palabras, dijo, su gratitud evidente. De pie junto a la estufa, Amy estaba llena de un sentido de asombro y gratitud hacia Michael, quien había mostrado una confianza y amabilidad inesperadas hacia ella y su hija. Más tarde esa tarde, Michael llegó a la granja. Siempre apreciando la transición de la bulliciosa ciudad al tranquilo campo, el viaje a través del paisaje escénico hasta su modesta casa era un viaje del caos a la serenidad. Inhaló profundamente, saboreando el fresco aroma del pasto, y por primera vez en ese día, una sonrisa genuina adornó su rostro. Entendía la preferencia de su madre por este retiro pacífico. Su granja, enclavada en un entorno pintoresco con bosques flanqueando dos lados, era un testimonio de la dedicación y amor de Ellen por la jardinería. Sus jardines de flores eran un estallido de colores, la envidia de las granjas vecinas, resultado de su habilidad con las plantas y secretos de jardinería. Michael sentía un profundo respeto y admiración por su madre Ellen, quien incluso en sus 70 años irradiaba vitalidad y gracia. Después del divorcio, ella había criado a Michael sola mientras manejaba la granja y la casa. El trabajo físico, en lugar de desgastarla, le servía como distracción de sus problemas personales y la mantenía fuerte. Ellen rara vez mencionaba a Steven, el padre de Michael. Los recuerdos de Michael sobre su padre eran vagos, caracterizados por largas horas de trabajo y llegadas tardías a casa. Era Ellen quien era la presencia constante en su vida, manejando el hogar, cuidando a su hijo y asegurando un hogar cálido y amoroso. Las tensiones entre sus padres aumentaron cuando Michael comenzó el primer grado, marcadas por frecuentes discusiones, las lágrimas de su madre y las ausencias prolongadas de su padre. El día en que el padre de Michael hizo su maleta y se fue permanece vívido en la memoria de Michael, el abrazo de despedida de su padre, el beso en su frente y las solemnes palabras declarando a Michael el hombre de la casa se imprimieron profundamente en su joven mente. Desde ese momento, sintió un sentido innato de responsabilidad hacia su madre. Las frecuentes lágrimas y noches sin dormir de él pesaban mucho sobre él. Aunque su padre ocasionalmente llamaba o lo llevaba a pasear por el parque, tratándolo con helado, juguetes y dulces, estos encuentros disminuyeron con el tiempo, hasta cesar por completo. Las preguntas de Michael sobre su padre a menudo eran recibidas con silencio por parte de su madre. Sin embargo, en un raro momento de frustración, Ellen reveló la dura verdad: su padre había comenzado otra familia, insinuando que Michael debería abandonar cualquier expectativa de su regreso. Esta revelación destrozó el mundo de Michael. Se vio envuelto en una tormenta de tristeza, ira y traición, pero eventualmente, la aceptación se asentó. Entendió que sus estallidos emocionales solo añadían a la angustia de su madre. Asumiendo su papel como el hombre de la casa, prometió ser el protector de su familia. Un día, Michael anunció su decisión de convertirse en doctor. Ellen, sorprendida por su repentina determinación, le advirtió sobre los desafíos de la profesión. Es un camino noble pero no fácil. Un doctor tiene las vidas de las personas en sus manos, pero por ahora, concéntrate en descansar, estudiar y disfrutar tu niñez, le aconsejó con una mezcla de preocupación y orgullo. Esa conversación marcó un punto de inflexión para ambos. Madre e hijo se abrazaron, lloraron y, por primera vez, se abrieron sobre sus miedos más profundos y emociones reprimidas. La charla fue catártica, liberando años de sentimientos suprimidos. Incluso después de muchos años, Michael recordaba vívidamente ese momento. Fue una experiencia definitoria que lo fortaleció, guiándolo a través de los desafíos de la vida y alimentando su determinación de alcanzar sus metas. El rostro de Ellen se iluminó al ver a Michael. Hijo, bienvenido, llamó, apresurándose a saludarlo con una sonrisa de genuino afecto. Michael salió del coche y abrazó cálidamente a su madre. ¿Cómo has estado, mamá? He estado preocupada por ti también. Se habla mucho sobre la situación en el hospital, dijo Michael, tratando de sonar tranquilizador. Mamá,
Continuó Mako con un tono severo pero cariñoso. Te he dicho que no prestes atención a esas noticias. Voy a contratar a un abogado y limpiar mi nombre. Es principalmente sensacionalismo para atraer espectadores. Ellen suspiró, una mezcla de preocupación y alivio en sus ojos. Está bien, hijo. Vamos adentro. He hecho tu ensalada favorita. Mientras se sentaban a la mesa, Mako desvió la conversación de sus problemas. Quería mantener el ambiente ligero y no cargar a su madre con sus problemas. Más tarde, se trasladaron a la terraza, envueltos en la tranquilidad de la tarde. Los grillos chirriaban de fondo, y el atardecer pintaba el cielo con cálidos tonos. Michael se encontró envuelto en la paz de la granja. Es tan pacífico aquí, musitó internamente. Quizás debería considerar dejar la ciudad, mudarme aquí y abrazar la vida en la granja. He ahorrado lo suficiente para que funcione. Mamá, habló de repente, rompiendo el silencio. Ellen, que parecía haber caído en un ligero sueño, abrió los ojos. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó con un atisbo de preocupación. Necesito decirte algo, dijo Mako, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La expresión de Ellen se volvió atenta, percibiendo la seriedad en su voz. ¿Qué tienes en mente? Pareces preocupado. Oh, no es nada malo, la tranquilizó Mako rápidamente. De hecho, ayer de camino a casa, conocí a una mujer y su hija en apuros. No pude simplemente dejarlas allí. Eso es muy amable de tu parte, Michael. Ayudar a los necesitados siempre es algo bueno, dijo Ellen, su rostro suavizándose con una sonrisa. Eso no es todo, mamá. Les ofrecí un lugar para quedarse con nosotros por un tiempo, reveló. Las cejas de Ellen se arquearon de sorpresa. ¿Quedarse con nosotros? ¿Qué quieres decir con eso? Mamá, realmente no tienen otro lugar a donde ir. No me sentí bien dándoles la espalda, explicó Mako, esperando que su madre entendiera su decisión. Mako tomó una respiración profunda y le relató la historia de Emi a su madre. Ellen escuchó atentamente, su expresión cambiando entre sorpresa y preocupación. ¿Pero cómo puedes dejar a desconocidos en tu apartamento? ¿Y qué pasa con nuestras cosas de valor? ¿Los electrónicos? Preguntó Ellen, mostrando su preocupación. Michael respondió con un dejo de exasperación. ¿Qué electrónicos, mamá? Dudo mucho que estén interesados en llevarse algo. Están en una situación desesperada, buscando simplemente un lugar seguro. Ver los ojos de Emi me recordó cómo te veías hace años, sola y vulnerable, pero tú tenías a mí, incluso cuando era un niño. Ellos no tienen a nadie. Las cejas de Ellen se fruncieron preocupadas. ¿Pero qué pasa si ella está fingiendo? ¿Y si es una estafadora profesional? Michael negó con la cabeza. Mamá, realísticamente, ¿cuántas personas realmente dejarían a un desconocido entrar en su casa? No es una estafa muy efectiva. Y deberías ver a Lucy. Está tan delgada. Es desgarrador. He dedicado mi vida a ayudar a las personas a través de la medicina. ¿No debería también ayudar con lo que puedo ofrecer personalmente? La mirada de Ellen se quedó fija en su hijo, una mezcla de duda y orgullo en sus ojos. Estaba preocupada, pero no pudo evitar sentirse orgullosa del hombre compasivo que había criado. Los siguientes días pasaron rápidamente mientras Michael se preparaba para regresar a la ciudad. Ellen expresó el deseo de acompañarlo. Sin embargo, Michael declinó, explicando que necesitaba preparar a Emi para su llegada y asegurarse de que su confianza no hubiera sido mal colocada. Volveré pronto, mamá, le aseguró Mako. ¿Y si los traigo aquí en su lugar? El aire fresco sería bueno para Lucy. Y Emi parece dispuesta a ayudar con el trabajo en la granja, propuso Mako. Ellen vaciló, la incertidumbre clara en su rostro. No estoy segura, hijo. Espero que no hayas cometido un error al confiar en ellos. Tráelos aquí. Conozcámoslos y veamos qué tipo de personas son. Finalmente dijo, dando un asentimiento cauto de aprobación. Cuando Michael se acercó a su apartamento, se detuvo afuera, observando las ventanas tranquilas sin signos de vida visible. Una chispa de temor momentáneo surgió al pensar que sus invitados podrían haberse ido, pero la puerta estaba cerrada desde adentro. Su aprensión se disipó cuando Emi abrió la puerta después de que tocó el timbre. Ella lucía notablemente diferente. El miedo había dejado su rostro, reemplazado por una semblanza de felicidad y salud. He regresado, anunció Michael al entrar. ¿Cómo han estado aquí las cosas? Lucy emergió tímidamente, sus grandes ojos azules fijos en Michael. Estamos bien, dijo Emi con una sonrisa. Hemos estado ocupadas dibujando. Gracias por los lápices y las pinturas. Lucy no ha estado tan feliz en mucho tiempo. Qué bien escuchar eso. Me encantaría ver tus dibujos.
¿Qué tal si les preparo un té?, sugirió Michael, ansioso por ver las obras de arte de Lucy. No, déjame, también está lista la comida, insistió M, con una confianza recién encontrada en su voz. El aroma de la cocina captó la atención de Michael. Huele fantástico aquí, vamos a la cocina entonces, dijo él, gratamente sorprendido por la atmósfera hogareña. Lucy corrió y regresó poco después con una colección de sus dibujos. Michael quedó genuinamente impresionado por su habilidad, especialmente para una niña tan joven. Lucy, tu talento es notable. Deberíamos pensar en inscribirte en una escuela de arte, reflexionó. Amy comenzó a protestar, pero Michael la interrumpió. Lucy, ¿te gustaría aprender a dibujar como los artistas profesionales?, preguntó directamente a la niña. Sí, respondió Lucy, su voz suave pero llena de entusiasmo. Durante el té, Michael se volvió hacia Amy. Voy a ayudarte a encontrar trabajo. Es importante mantenerse fuerte, especialmente por Lucy. También buscaremos una vivienda asequible, y puedo prestarte algo de dinero para empezar. No será fácil al principio, pero estoy seguro de que las cosas mejorarán. Amy, abrumada por su generosidad, preguntó, ¿por qué nos estás ayudando tanto? La respuesta de Michael fue sincera. Lo hago porque realmente quiero hacerlo. Es esencial nutrir sueños y talentos. Mi madre siempre dijo eso, y su apoyo y creencia en mí formaron quien soy hoy. Solo quiero extender ese mismo apoyo a ti y a Lucy. Expresó su gratitud por el delicioso almuerzo que Amy había preparado, reconociendo internamente sus habilidades culinarias. Sintiendo el peso de su jornada, sugirió, creo que descansaré un poco. Estoy bastante cansado. Por cierto, podríamos visitar la granja en los próximos días. Creo que a ti y a Lucy les gustaría estar allí, sugirió Michael. Amy pareció vacilar. No estoy segura, podría ser incómodo con tu madre allí. No te preocupes, ya le he hablado de ustedes dos. Ella sabe la situación. Michael la tranquilizó. ¿De verdad? ¿Estaba molesta por traer a extraños a casa?, preguntó M, mostrando su preocupación en su voz. No, ella entiende. Ella también ha pasado por tiempos difíciles, y sabe de dónde saco mi naturaleza de ayuda. Michael reflexionó sobre la influencia de su madre en su carácter. A Lucy le encanta estar al aire libre. Creo que será una gran experiencia para ella, dijo Amy con una sonrisa, empezando a sentirse más cómoda con la idea. Perfecto entonces, está decidido, dijo Michael antes de retirarse a su habitación para una merecida siesta. Cuando despertó, el apartamento estaba envuelto en un silencio sereno. Pensando que Amy y Lucy también podrían estar descansando, Michael salió de la habitación en silencio. Al pasar por la sala, notó a Amy sentada en el sofá, de espaldas a él, absorta en algo. Michael entró en la habitación sigilosamente y aclaró suavemente la garganta, haciendo que Amy se sobresaltara. No pretendía asustarte, dijo con gentileza. En las manos de Amy, reconoció un viejo álbum familiar. No podía dormir, así que pensé en leer algo. Luego encontré este álbum y me dio curiosidad. Lo devolveré enseguida, explicó M, un poco nerviosa. Está bien, yo mismo no lo he visto en años. Vamos a verlo juntos, sugirió Michael, uniéndose a ella en el sofá. Señalando una foto, compartió, este fue mi primer día de escuela. Recuerdo estar tan nervioso. Pasando las páginas, continuó, aquí hay un picnic durante mis años universitarios. Y esta es de mi primer día en el trabajo. Y esta es de una visita a casa de mi tía, narró, cada recuerdo lleno de nostalgia y diversión. Amy estaba cautivada por las fotografías, sus ojos siguiendo cada imagen mientras Michael rememoraba. A medida que se acercaban al final del álbum, Michael se preparaba para cerrarlo, pero Amy giró rápidamente a la última página, insistiendo, las fotos más interesantes siempre están al final. Su risa era ligera y genuina. Y Michael estaba a punto de protestar cuando M reveló la última página. En cuanto vio una foto en particular, su expresión cambió abruptamente. La imagen de un niño y un hombre parecía resonar con ella, y respiró profundamente. ¿Estás bien?, preguntó Michael, con preocupación en su rostro. Amy señaló al hombre en la foto. ¿Quién es este? Ese es mi padre, Steven, respondió Michael, con un dejo de confusión en su voz. ¿Por qué lo preguntas? El rostro de Amy palideció. Necesito un momento para procesarlo, dijo apenas en un susurro. ¿Qué? Michael estaba claramente desconcertado. Amy retiró en silencio un collar con un colgante en forma de corazón y se lo entregó a Michael, instándolo a abrirlo. Él lo hizo, y su corazón dio un vuelco.
Dentro del medallón había una foto de una joven y un hombre, innegablemente su padre. ¿Qué? Michael jadeó, su rostro perdiendo color. Sí, Steven también es mi padre, pero no por sangre, aclaró M. La expresión de Michael era una mezcla de shock e incredulidad. Un pesado silencio envolvió la habitación mientras ambos luchaban por asimilar la revelación. No entiendo, ¿está casado con tu madre? Logró preguntar Michael, con la voz insegura. Amy miró a Michael, igualmente sorprendida por la conexión inesperada. Se dio cuenta de que le debía una explicación y respiró profundamente, preparándose para contar su historia. Una historia que entrelazaba sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. La historia de Amy comenzó a desarrollarse, llena de dificultades y momentos conmovedores. Después de la pérdida de su padre, ella y su madre enfrentaron los desafíos de la vida solas. Cuando era niña, Amy no podía comprender completamente la gravedad de su situación. La batalla de su madre contra una enfermedad grave complicó aún más sus ya frágiles circunstancias. Los gastos médicos consumieron sus ahorros, dejando poco para lujos. Amy recordó un episodio doloroso de su infancia. En una tienda, vio una muñeca que deseaba, una que anunciaban con frecuencia en la televisión. Cuando le pidió a su madre que se la comprara, recibió una negativa firme. La joven Amy no entendía por qué su madre, que parecía comprar golosinas para ella misma, no le concedía este simple deseo, sin que ella lo supiera. Lo que pensaba que eran golosinas eran en realidad medicamentos necesarios para su madre. Un día, mientras su madre cargaba alimentos en su coche, un hombre se les acercó sosteniendo la muñeca que Amy había deseado. Él se la ofreció como regalo. Al principio, su madre se resistió, pero el hombre, con una sonrisa gentil, expresó su sincero deseo de tener una hija e insistió en regalarle la muñeca a Amy. Fue un pequeño acto de bondad que dejó una impresión duradera. Sus caminos se cruzaron inesperadamente nuevamente en la clínica donde ambas familias recibían atención médica. Así fue como nuestras familias se conocieron, interrumpió Michael suavemente. Yo sé lo que sucedió después, continuó Michael, con voz cargada de comprensión. Él conoció a tu madre, se enamoró de ella, y fue entonces cuando nos dejó a nosotros. Sin embargo, Amy lo corrigió rápidamente. No, eso no es cierto, nunca tuvieron una relación romántica. ¿De qué estás hablando? La revelación de Amy arrojó nueva luz sobre sus historias entrelazadas. Steven solo quería ayudarnos, explicó. Traía víveres, medicinas. Era un alma bondadosa que no podía soportar ver nuestra lucha. En esa época, surgieron problemas en tu familia. Tu madre sospechaba de infidelidad y la relación se volvió tensa. Un día, coincidencialmente salimos de la clínica al mismo tiempo que tu madre estaba allí. Nos vio juntos y sacó conclusiones precipitadas, acusando a Steven de tener otra familia y afirmando que yo era su hijo ilegítimo. Fue una escena terrible. Mi madre intentó explicar, pero no fue escuchada. El tono de Amy era sombrío mientras relataba las consecuencias. Después de eso, mi mamá prohibió que Steven nos viera, temiendo que dañara su vida familiar. Pero después de que ella falleció, me acerqué a él. Ya había dejado a tu familia y vivía solo cuando se enteró de que podrían ponerme en hogares de crianza. Se hizo cargo de mí. Así fue como se convirtió en mi padre en todos los sentidos menos en la sangre, explicó Amy a Michael. Michael escuchaba atentamente, comprendiendo cómo se desentrañaban los eventos pasados, la narrativa con la que había crecido, su padre como un desertor. Se estaba desmoronando. Siempre había buscado una razón para la partida de su padre pero nunca había captado la verdadera complejidad de la situación. Después de un momento de reflexión, Michael compartió su perspectiva. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años. Mi papá solía visitarnos, hablar sobre mi vida. Incluso intentó reconciliarse con mamá, pero ella no pudo superar el dolor. Recuerdo que un día le pregunté por qué peleaban. Ella me dijo que él tenía una nueva familia. Después de eso, dejé de preguntar por él. No me importaba dónde estaba. Mamá hizo todo lo posible por mí. Trabajó incansablemente, siempre asegurándose de que tuviera juguetes, ropa, cualquier cosa que necesitara para no sentirme excluido entre otros niños, relató Michael. La mirada de Amy, llena de lágrimas, se encontró con la de Michael. Había intensidad en sus ojos, una mezcla de tristeza y revelación. Tu padre lloraba a menudo, ¿sabes? Comenzó ella. Lo atrapé llorando en varias ocasiones. Intentaba ocultarlo, pero siempre supe. Solía preguntarme por qué. Creo que, Michael, tú eras la razón de esas lágrimas, continuó, su voz quebrándose con emoción. Recuerdo una vez,
cuando tenía unos 10 años. Encontrarlo llorando después de haber bebido un poco. Estaba riendo y llorando al mismo tiempo. Le pregunté por qué, y me contó sobre alguien a quien extrañaba terriblemente pero no podía ver porque otra persona no lo permitía. Amy hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Nunca me di cuenta de que lloraba por extrañarte. Siempre me sentí culpable, pensando que yo era la razón de su tristeza. Pero una vez, él compró un pastel para tu cumpleaños. Soplamos las velas y te deseamos un feliz cumpleaños. Solo los dos. Michael, abrumado por esta revelación, sintió lágrimas correr por su rostro. Por primera vez en años, se permitió expresar el dolor y el resentimiento que había albergado hacia su padre. Esta nueva perspectiva sobre las acciones y sentimientos de su padre hizo que sus creencias arraigadas se tambalearan. Después de un momento de silencio, Michael preguntó suavemente, ¿todavía está vivo? ¿Cómo está? Sí, está vivo, respondió M, su voz tintada de tristeza tranquila, pero no sabe acerca de mi situación actual. Nunca quise cargarlo con mis problemas. En los días siguientes, mientras Michael procesaba estas revelaciones, decidió visitar la granja de su madre, planeando presentar a Amy y Lucy con Ellen. Ellen desconocía las conexiones y descubrimientos extraordinarios que habían salido a la luz recientemente. Mientras el trío se dirigía a la granja de Ellen, Michael se encontraba revisando recuerdos de su infancia. Su resentimiento de toda la vida hacia su padre había moldeado muchas de sus decisiones, incluida su carrera como médico. Ahora, con la verdad revelada y su perspectiva alterada, sintió un sentido de liberación del amargor que había llevado durante tanto tiempo. La mente de Michael estaba ocupada con pensamientos sobre cómo reaccionaría su madre Ellen a las revelaciones sobre Steven y Amy mientras conducía hacia la granja. Ellen había vivido bajo la creencia de que Steven había sido infiel, una creencia que llevó al fin de su matrimonio. Ella mantenía una firme opinión sobre las relaciones, creyendo en el compromiso de por vida donde cualquier traición era imperdonable. Michael anticipaba su reacción con una mezcla de curiosidad y aprensión. Mientras tanto, Amy, sentada a su lado, robaba miradas frecuentes a Michael, reflexionaba sobre sus recuerdos de la infancia donde Michael era una figura constante, aunque distante, el hijo ausente que, en su opinión, había albergado injustamente resentimiento hacia Steven. Sin embargo, a medida que crecía y experimentaba las complejidades de la vida, su perspectiva cambiaba. Ahora entendía las complejidades de las relaciones familiares y la carga de verdades no dichas. Al llegar a la granja, fueron recibidos por Ellen, ocupada cuidando sus flores como siempre. Ella saludó con alegría, sin saber de la significativa conversación que les esperaba. La hospitalidad de Ellen era tan cálida como siempre. Cuando observó más de cerca a Amy, una sombra de confusión cruzó su rostro, pero rápidamente la apartó. Ellen y Lucy formaron un vínculo instantáneo, con la niña pequeña interactuando con entusiasmo con ella. Amy, con su calidez y bondad naturales, rápidamente encontró su lugar en la cocina, ayudando a Ellen y ganándose aún más el afecto de la madre de Michael. El almuerzo fue un momento agradable, destacado por el renombrado pie de manzana de Ellen. Michael observó, algo sorprendido, cómo surgía una relación fácil entre su madre y Amy. Después del almuerzo, con determinación, Michael decidió que era hora de revelar toda la historia. Le contó todo lo que Amy le había dicho. Al principio, Ellen pensó que era alguna especie de broma, pero la seriedad en sus rostros pronto la hizo darse cuenta de la verdad de sus palabras. La revelación dejó a Ellen en estado de shock. Había vivido con una cierta narrativa durante tantos años, y esta nueva información era mucho para procesar. Fue una revelación profunda e inesperada, y Ellen necesitaba tiempo para asimilar los lazos inesperados que ahora conectaban a su familia con Amy. Michael, testigo del conflicto emocional de su madre, habló con un tono suave y comprensivo. Mamá, ¿está bien? Sé que es mucho para asimilar. Tuve la misma sensación, un torbellino de emociones tratando de reconciliar el pasado con estas nuevas revelaciones, dijo Ellen, con una expresión mezcla de sorpresa e introspección. Hizo una pausa para recoger sus pensamientos, tomándose un momento para componerse, su mano temblando ligeramente al alcanzar su vaso de agua. Michael observaba, dándose cuenta de la profundidad de sus sentimientos y los años de malentendidos que había entre ellos. Ellen comenzó a compartir su perspectiva, su voz temblando. Michael, cuando eras pequeño y te lastimaste con tu tía, me sentí abrumada y sola. La ausencia de tu padre me pesaba mucho. Comencé a creer que nos estaba descuidando por alguien más. Las palabras de mi amiga Ángela solo alimentaron mis sospechas.
Michael escuchaba atentamente, su expresión una mezcla de simpatía y comprensión. Los ojos de Ellen tenían una mirada distante mientras relataba los dolorosos recuerdos. Los vi un día, Steven y una mujer con una niña pequeña, confirmó todos mis temores. En mi mente, no había otra explicación. Estaba convencida de que tenía una familia secreta. La visión de esa niña con él destrozó todo lo que creía sobre nuestra vida juntos. Su voz se quebró mientras continuaba. Pero ahora, sabiendo la verdad, comprendiendo que era Amy y su madre, no una familia secreta, todo cambia. Juzgué demasiado rápido, actué sobre suposiciones. Si tan solo hubiera escuchado, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Michael absorbía la confesión de su madre, con una mezcla de tristeza y comprensión en sus ojos. Las lágrimas de Ellen reflejaban la profundidad de su arrepentimiento y el dolor de los años perdidos por malentendidos. Mamá, no te odio, dijo Michael suavemente. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo difícil que fue para ti. Todos cometemos errores, especialmente cuando estamos heridos y confundidos. Ellen continuó, su voz rompiéndose de emoción. Estaba tan segura de su traición. No pude ver más allá de mi enojo y dolor. Nunca le di la oportunidad de explicarse. Y cuanto más escuchaba sobre él siendo visto con M, más convencida. Dad. Finalmente habló Michael, su voz temblorosa pero firme. Yo, no sé qué decir. Es mucho para asimilar. Steven asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Entiendo, no espero tu perdón. Después de todo. Un silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el distante canto de los grillos y el susurro de las hojas en la brisa nocturna. El peso de años de separación y malentendido se sentía pesadamente en el aire. Ellen, apenas susurrando, finalmente habló. Steven, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué no intentaste explicar más? Steven miró a Ellen, su expresión dolorida. Pensé que irme era lo correcto. Darte espacio a ambas. Estaba equivocado. Debería haber luchado más por quedarme. Michael escuchaba, su corazón doliendo de empatía por sus padres. Había pasado años resentido por la ausencia de su padre, solo para enfrentarse ahora a la complejidad de los propios conflictos y remordimientos de Steven. Mamá. Michael se volvió hacia Ellen, su voz suave. Quizás es tiempo de escucharlo. Ellen asintió lentamente, sus ojos buscando el rostro de Steven en busca de respuestas, por los años perdidos en malentendidos y silencio. Steven dio un paso vacilante hacia adelante, sus ojos fijos en los de Ellen. Quiero arreglar las cosas, si me lo permites. Mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, arrojando largas sombras sobre la granja, Michael, Ellen y Steven permanecieron juntos, unidos en la frágil esperanza de reconciliación y sanación, la promesa de un nuevo comienzo flotando en el aire. En esa granja, el sol poniente bañaba con su cálido resplandor a la familia reunida. Amy estaba junto a Steven, su sonrisa radiante de felicidad mientras miraba a Michael y Ellen, sabiendo que a pesar de los años perdidos, habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. En ese momento, en medio del abrazo silencioso de su reunión compartida, supieron que aunque el pasado había moldeado su viaje, era el futuro, lleno de nuevo entendimiento y perdón, lo que los guiaría hacia adelante, unidos una vez más.